Jacobe, se empieza a ñandurina a ver, pues ahora, como acá ha tenido de lengua y cultura guaraní, estaba Fernando de la Mora, a Moñepurúa, pues en Divé ha tenido de lengua y cultura guaraní, a Boejara Carlos Ferreira, en Divé, a Boejara Cuera, con Boejara Fernando de la Mora, a esa misma Boejara Saturnina, Boejara Wilma, a Zenón, Boejara Rubén, ahí ya no muy buena la iba Catote a Perú, muy Boejara Miguel Fernández, un Bapoa Paraguay, Asunción Centro, un Boejara Catalino Gilberto Recalde, como acaba de tener Jacob Villeta, a ver Boejara Porfirio Rego, como iba Paraguaripe, Boejara Pastora, Leguizamón, como iba Gina Tabacara Peguabe. Opa Beteabe, Peña Morandúa, Penda Pitebe, Ojo Victima, Cuepatia, Tan Hamboyo a Privea, Iñe Morandú, vamos a saber, y Pewi Apame, Apame Tuisabera, y Cature que Ñeime, Oñón de Pape Guaranira Picueri. Ape Guaraní, Ojote no debe de Yaha, y Naja Picueri, Hasabe ante, y Yetu, Sabe ante Nahani, Anga Pe, Tuisabera, la Yapitai, Yacué, Yahao, de ahí a creo que te Caraí, y que tú sabes ante Yaha, ese de donde a Upeya lleve y mi Upeya Haye, ese, Ape. Lo iba a tener el ejemplo de un Javier y es que coge con este bebé, o que te debe de andar dejando tu bebé. Un ejemplo de Javier y es que poco con este bebé, pero te envía poca cuá a Itenonde. Anda ahí Itenonde va, me petí andar peño, Paco te envía pone mensaje que está andando. Ese vea a Momba Eguazú, Copai Cojalubi. Among Betua Jepi, Ayukumia, Viepe, Baisaba, está llegando en el Tame, hoy oye Urera, Eva Pira, Piroño, pero jamás bajo. A tener doña pero jamás vive con este bebé, doña pero no hay que tirar pinecire, a probataje se ve. Hoy ya ve que tenía paño ahí, lo que está en misa, güey, te no debe, a pero que se llama esa raigaturo asado. Y que iba a Harvey Hanga, Roja Sabe, Apaño Aija, Robo yo aquí de Tembiapo. Acá de Moana, estaba para mí, Pocoin Ari, ya estamos con Yaneta. Y lo leí, a Getamba, en Hija Pecuerepe, con Lucas. Tú nyamong misi miemba obe kuatia hai pire kuatia nye anga pe arandu abe batu sare na arandu ka abe nyandi deure ko ba isawa iundi mahina ode mo veo nye no ha mahina pe ape bake oje kuhina o invita bisai ka tu pire abe aka omo muy vamos lupeva. Dice se mandó ambos dejar afuera deja como y un va a hina acá ape Elizabeth ape teni amante ambos dejar que ver mi llena se ve la ambos dejar ape bajena acá reunido Gilberto Recalde ape además se agenda ahí ambos dejar acá te Porfirio Rego Porfirio ni además ahí mío y que vos te María Retamoso Diego, se mandó más allá. Me dijo, pensamos que Iguri Pepe en Boeja Calvo, Tembico Areca, Tembico Areca, apea Yanemo Acancusua, Yanemo Buqueo, Yanemo Muera. Hoy estamos ni plurunami ni pintura de Guaranime. Aupei Yanemo Baqueo, Yami Sacao. Ya esa ni yo hanya me sacado bebé ni mo aku nyande pi arore ya ya ko au pe te imbate ni pe una me de ko ayo que ni pe una me ni pi tu a nyande pisa habo ka ko au na e ha wisa aí o miwi ina un mimbo hapu ba ha imandu a ko pe castellano me yo que fraternidad muy bien era solidaridad. Había bajado el espíritu de investigación
mi bateo esa caña de la hijaibe ya bastante ya hao na de kwa mi mopa ko apo hina petei je hupitina ha oia ve un bo hapeo ve je hupitina de purina mo pembora ko yo que te hasiri je bo hama petei tembe apo sabe antes ya ni ai non para mo yo que te ya ayo ve ni me have a ba de hoy no señan de amba ebe hoy no semos ai ave ni de pesa have Gare tengo tener coite pembora kunya monga kwa yo pitebe ha nyane mandu a pembora grupi be guarani ni ere guarani re corete mi nyande ipikwe guarani kwa ngi tebe yo ikoa akwango iko pa yo yo pitebe nyandi epa iku se se roga pendende roga bare koga bese ya po se ba enande pori ba ya pitebe pero akwera onyandi epa ojo esa ha umomba ewa supeni peni eme oinbete be mimba esa kwera imaite wi kwa anina ni bo sa kwa tiare tamba esa kwera kwa umbo wa pide pepe se misimi bertoni au perire beten carai ya mi vale un cadoga a pilla de camiseta de lujuta ko anga oive tapisa ko anga y ya que te recuerda a luego que tú ojendu onyongatu a omoi patiare de mimba ewa suete y tayu se pona a espera urekoa hendiko ave pokoi ari besamo aka onye pirono gare sepik akwaya akwanga aitik pero esa caña de Iñambo de Jao fue una Asociación de Investigadores de Terminología, Traducción e Interpretación Guaraní. Operamos con Centro de Investigación de Terminología. PAP que contenía de Iñambo de de contener de Cuare, Jarare, mi tapizá, contaba de por el cabo de por yo hoja no es cabe un ba de un yo que niño gato fui apenas antes que tenía ba apo ape nyamba po hanga ni ko te pe ni ma ndure be ni boka tu perire etamba enya de ka to ya ko programa me da iku sabe ante o cabe y haisa de tanya de la visera mo haisa de ape timba pe ni minte peisa peisante ape be yo be ni po pe ni ma ndure ko apona la hija pesa está de ya hasta están y bonaba ahí go ave y ya hasta hoy ave y ya hasta hoy asume y tendría apoyo ya po ana o ya no se busca a mi oye ya po no de ahí se gina de ya po hace que tiene taisa la iku pesa ante ya tu ya mo ha muy un ame a penda vite poi etama a pe eta arima onye mo andua ha onye boka tu kuriwa po ape ai sehina o habe timba tu isabe va pende ni hame pendere rua a pendere ya na ko ape sabe ante pe ho mi ho pe penyandu de tu sanyandu haisa ape ame ha pe ape samu pe te ko te ambo ha kallo ha ba te anyamu bare te ni tendi kware kaha castellano ya investigadores. Amboemba bohapupa, un bohapupa, mokoi ari, atender un botella, era tu se pereja y que tú se mandó a boejar caloja, operamos ahí boejar a Porfiria, onye molandupuri, operamos el Instituto Superior de Lenguas, operamos operamos boejar calonia, Upembo Bembi, ahí público emergencia, se mandó a PTI, tapizando y veía, antes del lucro no que está en idea de ir a un barco, yo creo que está ahora ya tu van a esa en New York, ahí era Hernando Valenzuela. En día, antes de buscar que lo digo por la marebe, Pepe por el año, ¿no? Ahora comían a los niños porque ya llegaron a un el Pepe ni tengo a poder a Romoñe y cualquier fuera.
Guarani es guarda esa pero tiene pucoani y saya coani es pona hay cuero mía pepe me era ore me era muy en baita pepe lo nyonge da habe Quindi io voglio che arriva a te contenti che tendi a posto usare a Guarani arriva a te contenti e gli inviati gli inviati Guarani la Tucara per la OBM a Hatamoto Ricorsi fino a 1983 per un po' agri per me andura vero e qui ogni hata como tenon de petei ba epeku abra tengo epeku petenia vivire roño gatima abe ore angi un guera ni mando Instituto Superior de Lenguas vos si petei hamo pe hamo habitante mi recuperam como acá curso de guera hapi se habe petei picare roño gatima Romo Genio y Romo Pumaco Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, 23 de septiembre de 1985. Supembo de mí, pero ya poco ahorita Mandaye, que era castellano de asamblea, como acá, que Mandaye, tengo que dejar Jera o Grajaba, Oga Guazú, Oga Usú, Guaraní, dejar a Pedro Moliniers. Pepe, Romo Genda Paiteta, Pisacuera, Mamá, vamos de Mondeta, por la otra Pisacuera, a mí voy a decir en primero, segundo, tercer curso de la licenciatura en lengua guaraní del Instituto Superior de Lenguas, hoy en la Facultad de Filosofía. Doña Penono Vapo, PAP arriba, 1985, Pacuetero Maoví, septiembre, 23 de septiembre. Pero ya pues pemo con los aplicativos a UPEIB 1986, pero ya con mi tuisadera. A PEI y año que no betei, vejendo me mea sabe antes me está yo me hace morando más pero ya pudo va a ser UPI, apea castellano pero un bojero después Seminario Nacional sobre Análisis del Bilingüismo Paraguayo. Pea a llegar a tu pueblo, operamos neina guaraní, y pelei guasube. Neina y guasubiña en el estaño operamos guayba y minte, pues. A ver, voy a dejar a Carlos ahí, que tengo a cueva en el ustedes con Anga, con el boyá, y molando veo, Enrique Bordón, Andueo, por el oño molando, fue el Colegio Nacional de la Capital, a UPF. Y Catuguri hoy por abajo, tengo que escribir en Hammer, el primer curso, van a ver en Bojera en la séptimo de la media. Pepe Catuguri hoy por abajo, inglés, romecéramos, francés, era guaraní. Hoy coño, pero no guaraní, me vamos a hacer para ver, ya hice Guri Potén, 6 años, Pepe Romecuri guaraní. Pepe Mauribo, a Pedro Moliniers, Pedro Embojera, que ponemos acá. Yo creo que íbamos a la Pico Sepio, la Peñimona, se ve pico y cojamos a vender y voy a dejar. A pizza hape, a hago ese tenondena. Yo dije saco a ese betimba, se envuelve a que lleva proteína, pero me abuelo de guaraní, por esa cosa que yo le tenía, y voy a dejar a vos decir, esperamos mocoña gente, allá poco tenía el jamón, a pegar tu mamá voy a dejar a Carlos, a pegar voy a dejar a Molinero, a llegar a Instituto Superior de Lenguas, a Pepe y Meo, que tenía poña, pero a Pepe yo que está tapizando, me ha pedido a dejar Porfirio Rego, a María Lira Martínez de Campos, a María Mansell de Agüero, mi llegó a Pitepe. A veces me esperaron muy bien, pero no tenía poca, es que esperamos castellano, oñembo es paiteana, castellano, oñembo en paiteana. Ahora, ni me gato pete con que vemos coimba ente, o gendunte van a mitad, oñe ente van a mitad pero dicatui o jai, andicatui o moñe.
Aurero y Coye Viupervi, Jabomba Keyerure, se tema ahí castellano, Rico Jaisa, Guaraní es ahí, el Pico Pesa, mitad, todo esto Moñeje, todo esto Jaí, todo esto Hendú, a todo esto Ñeje, que ahora Coñe Pirúa, el Seminario Nacional sobre Análisis del Lingüismo Paraguayo. Ahora Coñe Pirúa, que Romongele es esta Caraí, Jacuña Caraí, Arandú, a Juana Vive Romongele. Turbio donde ponemos bateo, que estemos hablando de tipo de tema de por eso rompo en base a ver. Happy se happy o uripe. A minha vida com esse tipo de eu pei, o guitarra vai ser com o ninho do pona, onde moir rebeguarani que a pesar de qualquer coisa, PAP 86 aí onde pelo tem via pouco. Onde esperamos Juan esté viendo Soiva, a ver onde bojera agosto, mes del idioma guaraní. Esperamos de por Ibaé, con años de Catuña Hendú, Ara, que tem sabiante moco e boa cuida tija marinha de co já se boa coisa saramo a ver que tem três também co que tem a reunião de já co Paraguai que sacou já bebê por aí. Esperamos de por Ibaé. Hoy Curipe Guaraní a 25 de agosto, a 25 de agosto, antes no ni mujer a corpora, ya no pea a hoy de Guaycuri. A Cojagüe, a Guaraní, a la Jagüe, mira, Ojasate Saraipe, ya no ni mi asai, tu tema no, lo que ore, va rápido que tiene a la Rangüe. Y después que tiene para tu Isabela. De que por na pe de saramo de que sagua pe tem já se a pe vai ter três ou seja aí pe de tawa para eu tem já se pe tawa era pero no ni tu no deja se não a hora tawa de com ele de tawa para já haze agosto no ele mo guaraní pasó a ser la actividad emblemática del Ateneo, una cosa imposible, impensable, y que hoy para nosotros es un motivo de orgullo. 32 años, llegando a todos los puntos del país. Siempre hablamos de bateo, tribuyo, para que en el seco, para que siempre yo justo con la gente interino de cara. Ore, pero ni pero una mogaré. Seamos un agripe de boejar a ti, paja. Décima promoción de profesores de guaraní, en 1980. Operamos, oye, papaja, 600 boejaras en lo que Paraguay, que se acuerda de estaba en Paraguay, que hay gerente hoy, un bapoa. Aupegui, con Ana, que empezó y andé Ateneo peruano, con 2017, ya hasta 25.000 boejaras. Este está. A recente BM, 15 minutos. 32 no, a recente BM, abrigo tema, a Yuku, Mucoise, no lo hago más, en la breve católica. Hablando sobre la isa, a gente de Baixamba, pero muy. A Mogue, o Carapeguá, Pastora Ley Samón es la segunda directora que tuvo y que tiene la Ateneo a lo largo de su historia. Es la profesora que está acá para que sepan ustedes. En el año 1989, con ella fuimos a empezar el curso del Ateneo en Carapeguá. Debo decir que en Jaca o Azure, 1988. Pepe Ojore en Guajará, Porfiria y en Boca Tucuribe, en 1991, Oikobe Boquesiri, estaba Paraguaribe, Instituto de Formación Docente de Paraguay. Entonces, al hacerle un poco el comentario de las personas que hoy siguen trabajando, a mí particularmente siempre me emociona el ver a todos mis amigos, son los compañeros de ruta de tantos años, ¿verdad?
Claro que Pastor era chiquitita cuando empezó, porque ella también era una niña. Por la guaraní fuimos a ella. No, nunca jamás acumularon nada, ¿no? Experiencia, ¿sí, verdad? Entonces, y siempre fue en ómnibus. Nosotros anduvimos en ómnibus, ¿verdad? Yo tengo hasta ahora una camioneta una chilería, como se dice, que es mi orgullo, que yo recorrí todo por acá con esa camioneta. Yo uso el auto de mi señora, le aclaro que el auto de mi señora no es mío, ¿verdad? Pero yo para meterme la satisfacción, yo puedo decirlo en un ambiente como este, que no es una cuestión muy íntima. Esto que estoy haciendo no es cosa que hago todas las veces, ¿verdad? Salvo que no sea la reunión de directores, pero trabajar 32 años, hace 32 años tengo esta pesada figura de ser director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Digo pesada no en el sentido, para mí tampoco no es negativa, claro, pero muchas veces me obligó a tener que asumir posturas muy duras. Y no crean que yo soy duro, claro, porque a veces puedo dar esa imagen, pero no es así. Y digo 32 años de mucho idealismo. Son 32 años en que yo llevo creciendo esta dirección del Ateneo y lo sigo haciendo ad honorem. Yo no cobro por ser director del Ateneo. Yo cobro cuando el profesor Ferreira me invita a dar una clase y me paga lo que le paga a sus profesores. O cuando Porfiria me invita, cuando acá Catalina me invita, o el pastor me invita. Pero el cargo de director general del Ateneo tienen que saber ustedes que es un cargo ad honorem. Acá no se cobra, así como son los otros cargos directivos. El vicedirector del Ateneo no cobra, el secretario general tampoco cobra, la vicedirectora que es la profesora Zulma, acá la profesora Porfiria, que es nuestra tesorera. Y en realidad lo que nosotros tenemos mucho hemos aprendido a convivir con mucha confianza. Esta casa, porque muchas veces escuché por allí que la gente dijo el local es del profesor Galeano, tampoco es mío, claro, el local es del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y esta es la única casa que en toda su historia tuvo el Guaraní. Es una casa muy bien hecha, una casa grande, que está más o menos a la altura de lo que se merece la lengua guaraní. Fue hecha con todos los materiales más duros que se pudo, y siempre dijimos que el día que alguien quiera destruir el Ateneo tiene que venir a echar primero este edificio, y si llega a destruir todo este edificio ese día muere el Ateneo. Pero mientras este edificio continúe erguido como está, el Guaraní tiene muchos años de vida todavía, y espero que sea siempre en la mano de ustedes también. Es importante dentro de una institución el idealismo. A mí cuando me llaman a una reunión a algún lugar, normalmente yo voy porque me gusta. Tenga Jaime y la primera porque la IBM no te gusta ni ja, te nacen ni gusta ni ja. Antes me empecé muy viva, yo empecé un guarabe, te mi andú, luego de que ahora niña ahora ni de co, ngasai jamón vale tener. Unas últimas cuestiones que quiero mencionarles es que dentro de lo que hace a la vida de la institución, hoy en día esta circunstancia que vivimos hace que existan más exigencias. Que decía el profesor Ferreira con respecto a la carrera, una licenciatura en lingüística guaraní aplicada, está en nuestros planes. Está no solamente en los planes, sino que está en la currícula. El gran problema que tenemos sencillamente es que hoy existen varias instituciones que todos ustedes conocen. Una de ellas es el famoso CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior. La otra es la ANEAES, la Agencia Nacional de Acreditación. Y no es una cuestión de llevar el proyecto y decir acá está y mañana ya no está pegado por la pequeña por Bogotá. Hay mucha burocracia. Tremenda es la burocracia, pero eso no quiere decir que no vamos a hacer, vamos a conseguir, vamos a ponernos en campaña. Siempre tuvimos un paso adelante, y si se dan las circunstancias queremos estar 3 o 4, siempre adelante. Hablar de guaraní necesariamente en Paraguay es hablar del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y no lo digo yo de una forma, no entiendan esto como una actitud soberbia, ni mucho menos, me estoy refiriendo a los hechos, a la realidad. ¿Dónde encontrarían ustedes una institución que haya formado 25.000 profesores y
pongo como referencia inclusive a un instituto de educación superior tan importante como es el ICE, no tiene la cantidad de egresados que tenemos. Donde existen 100 regionales para una institución, nadie tiene. Inclusive, es un punto que en algún momento alguien intentó cuestionarnos, y nos decía, pero ¿cómo ustedes como universidad no pueden tener tantos locales en tantas partes? ¿Cómo hacen para controlar todo? Nosotros tenemos un mecanismo de control y funciona. ¿Qué es la otra cosa que nos gratifica? Decir 25.000 profesores y decirles a ustedes que casi el 90%, puede ser un poco más, están trabajando. Y hoy pues las carreras se las mide por la proyección que tienen en el campo laboral. Si los egresados de una institución salen y entran a trabajar, ese es un elemento muy importante en la evaluación de una carrera y de una institución. Nosotros tenemos el orgullo de que un 90% de nuestros egresados trabajan. Nosotros tenemos un gran orgullo que en todo Paraguay los docentes que ellos tienen un título de matemáticas o de química o de física o de otras especialidades hoy van a matricularse y el título con el que se matriculan es el de profesor de lengua guaraní del Ateneo. Y muchos me dicen, pues ¿cómo si yo hice acá, hice allá, tengo una licenciatura y no me sirve? El título del Ateneo es el que le abrió las puertas a profesionales de otras especialidades. Julio pasado todos fuimos testigos de un gran concurso de docentes que convocó el Ministerio y para nuestra satisfacción un 80% de los que participaron son egresados del Ateneo, un altísimo puntaje. En el concurso que se hizo para la selección de supervisores, 75, no recuerdo cuánto, pero era una cantidad, no era muy grande, era casi la 3/4 parte de los supervisores que eran todos egresados del Ateneo. Algunos de ellos exclusivamente con el título del Ateneo. Entonces, eso nos muestra a nosotros que no equivocamos el camino. Hoy tenemos concejales municipales, concejales departamentales, intendentes municipales, gobernadores. En este momento está un diputado nacional que es de la Mambay, que es licenciado en lengua guaraní del Ateneo, y al leer su currículum que está inserto en la página del Congreso, lo primero que menciona es su condición de egresado del Ateneo. Mirando desde ese punto de vista, nos damos cuenta del valor. Hoy tenemos mucha gente que reconoce ese trabajo. Cuando cumplimos los 30 años, la Cámara de Senadores nos otorgó un reconocimiento no usual para las instituciones terciarias. La Cámara de Senadores reconoció el trabajo del Ateneo, felicitó a sus directivos, a sus estudiantes y a sus egresados. Y el año pasado y el anterior año, nosotros hicimos una actividad que nos pareció muy importante y que valió para medir también cuál es la situación en la que estamos. Invitamos a varios amigos que nos conocen desde hace muchos años, a ver si podían llegar hasta acá a recibir una distinción de la Ateneo, la más alta, así como la que acaba de otorgar hoy, es la más alta que tiene acá. Y hemos traído a personalidades que muchos de ustedes han seguido, como el caso de un intelectual de alto vuelo, como se le considera el doctor Benjamín Fernández, o a un conocido periodista como Oscar Acosta, o un amigo extraordinario como Miguel, como Ramón, como Fernando, que hacen todo el programa de hace más de 20 años en la televisión en favor de Guaraní. Traerlos a todos y escuchar de boca de ellos. Carlos Rubén Mosquera, Lucio Ruiz Díaz, podría mencionarle la lista larga, pero son personalidades que se acercaron y dijeron, y por interino que va a haber y si te iba en lugar de nuevo de manera. A mí pues se cañan de Ñanderape y Potiján, y Catuján, Yajá, ese agua cuibre de donde otro. Yo le quiero asegurar muchos años de más trabajo y de más éxito y de más logros. Recién recibí un mensaje de que fuera presidente del Parlamento del Mercosur, el doctor Rubén Martínez Puelmo, uruguayo, siendo presidente del Parlamento del Mercosur, lo que sería una especie de Unión Europea en Europa. Él fue invitado acá al Paraguay a firmar un convenio. Él me avisa y me dice por correo, voy al Paraguay.
Y le digo yo, ¿y a dónde? Y voy a firmar un convenio con la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Y entonces yo averiguo acá en la Cancillería, me dicen, el doctor Rubén Martínez Bueno tiene la agenda cerrada y completa. Yo le preguntaba si él podía venir por acá. Y la respuesta fue, no se puede, ya no se puede. Insistí por varios lugares con varias gente conocida, no hay caso. Entonces, de última que hago, yo le escribo a Martínez Bueno antes de venir y le digo, lastimosamente no vamos a poder cumplir un sueño que tenemos en el Ateneo, que es contar con tu presencia. Y me dice por correo, adelante, vamos a dar un fuerte aplauso. Bueno, 30 minutos nos faltan dos, pero le decía, vino le pasé el mensaje y este señor, en la condición que tenía en ese momento, presidente del Parla Sur, me dice, no, aunque sea 5 minutos, yo voy a ir a la reunión. Y fue una cosa para nosotros increíble. Él llegó acá luego de la gestión que hizo. Nosotros llamamos de urgencia a todos los directores, en fin, estuvimos acá todo lo que pudimos, lo recibimos y ese señor se quedó 2 horas y media acá. Y suspendió todo lo que tenía en la agenda, inclusive una entrevista que tenía que tener con el embajador de su propio país, y se quedó acá. Y nos dijo, bueno, este es mi lugar, yo acá me siento bien. Esa es la persona que abrió las puertas para la incorporación del guaraní en el Parlamento del Mercosur. Hoy hay 2 traductores, uno para castellano guaraní y el otro para portugués guaraní. Y gracias a él, en el año 2006, Rubén Martínez Bueno logró que el Parlamento uruguayo apruebe por absoluta unanimidad que Uruguay apoye la declaración del guaraní como idioma del Mercosur. Con un parlamentario brasileño que ya no está, que fue palabra mayor, Romeu Tuma, llegó a ser gobernador, llegó a ser intendente de Río de Janeiro, una persona extraordinaria. Nosotros nos escribimos y él nos decía, ¿por qué tengo que apoyar yo el guaraní? Usted tiene que darme razones, decía. Entonces nosotros comenzamos a buscar. Y ustedes no van a creer que si hay algo que le mueve a mucha gente es su himno nacional. Y gracias a un amigo nuestro que es paraguayo, que viene de Brasil, él nos pasó y nos dio una referencia por esa camina para ciudad. Le pasamos y este señor sobre la marcha nos responde, ese motivo suficiente. Yo voy a trabajar para que el Brasil vote por la declaración de guaraní como idioma del Mercosur. Lo mismo hizo un parlamentario argentino de nombre Mariano West, cuando él también nos preguntaba por qué nosotros dijimos por Corrientes, y aparte de Corrientes, ¿qué? Entonces comenzamos a buscar, y otra vez yo me sumo al pedido y voy a trabajar para que eso se pueda concretar. El 29 de abril del año 2009 se reunió el Parlamento acá, y de esa ocasión yo nunca olvido tercer tema, el doctor Héctor Lacoñata, quien ahora nos está pidiendo, si pregunto ya acá por las dudas, después adelante no voy a recordar, si alguno de ustedes quiere ir a enseñar guaraní a Montevideo, Uruguay, ahora mismo, o el año que viene, que nos avisen, van a enseñar en la más importante universidad de Uruguay. El pedido viene al Ateneo. Ellos quieren un profesor del Ateneo para que enseñe en la Universidad de la República en Uruguay. Entonces, se reúne acá la Coñata, que era la cabeza del lado paraguayo, que nos pidió todos los datos necesarios, que presenta el proyecto. Se levanta Rubén Martínez Bueno, pide secunda la moción, se levanta el argentino, secunda la moción, y se levanta el brasileño, secunda la moción en portugués y en guaraní. Una cosa tremenda, se aprueba por absolutamente unanimidad en el Parlamento del Mercosur. Pasó un tiempo, tuvimos lastimosamente una jugadora, ¿no?, en la cancha, que en vez de jugar, así como ese chileno que la pasada habló tan mal de nosotros, que metimos gol en contra,
ocurrió también acá. Nosotros teníamos una jugadora que en vez de meter el gol hacia el otro lado, metió el gol en contra nuestro, ¿verdad? Cuando en el año 2007 se pide el informe al Paraguay si era tan necesario que organice idioma oficial, esta jugadora respondió, no hace falta. Nosotros nos matamos prácticamente 12 años trabajando para que eso ocurra y esta persona sin ningún tipo de complicación me dijo, no hace falta. Y nos quedamos. Entonces, pasa el tiempo, Rubén Martínez Olmo llega en el 2014 al cargo de presidente y el primer trámite que él hace, nos escribe y nos dice, lo primero que quería hacer es pedir al Pleno que se reconozca el guaraní como idioma oficial del Parlamento Mercosur. Eso ocurrió y gracias a Rubén Martínez Olmo, un uruguayo que no habla guaraní, pero que adora guaraní, hoy el guaraní es idioma oficial del Parlamento Mercosur. Mi amiga es Ñandeya Juguetí, Moíbi, Anguino, que guaraní, Anguino, que está en la apea precisamente de contenera, a cuenta de Yaquizacua. Esta vez, para este ave, oímos a Pedro Ernesto Curra Franco, a Jerape, a dejar a Suma Trinidad, a tener un montón de dejada de ahí, a Opa de Teave, que era fuera de ahí, que tenía amarillo ya arriba, allá se pone lo caro, como guaraní, algo que esté mencionando.